La Fundación de Educación Ambiental y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables presentan Un hombre preocupado. Ayer estuve en el aeropuerto. Mi hijo obtuvo una beca de posgrado y en compañía de mi nuera y nietos se ha marchado a Europa. A pesar de que trato de actuar con lógica ante todas las circunstancias de la vida, y la razón me dice que este viaje, desde todo punto de vista, es positivo, un cierto y persistente residuo sentimental ha desestabilizado mis emociones. Esto es natural y así lo acepto. Pero los síntomas de malestar que presenta mi organismo, estoy a punto de creer, superan la aflicción de mi espíritu. En realidad estuve demasiado tiempo de pie frente a aquellos impacientes pájaros metálicos que protestan a voz en cuello ante los retardos de un engorroso proceso de abordaje. La representación más selecta de la tecnología de nuestro tiempo hacía alarde de su poderío y con tal fuerza que añoré por momentos el silencio de mis tiempos. Han transcurrido 24 horas. Anoche casi no pude dormir. Me levanté en la madrugada y me asomé al balcón. La ciudad estaba inusitadamente silenciosa, en marcado contraste con aquellos motores que habían quedado atrapados en mis orejas. El malestar físico permaneció conmigo hasta el amanecer y parecía decidido a sustituir la compañía de mi familia ya lejana. No tuve deseos de desayunar y menos de hacer frente al trabajo acumulado sobre mi escritorio. A mis años, el tiempo se ha convertido en un tesoro que administro con mezquindad de avaro, de tal forma que no estaba dispuesto a desperdiciarlo compadeciéndome de mi condición. Telefoneé a mi médico de cabecera, hoy ya no les llaman así. Este amigo de toda la vida conocía mi cuerpo tan bien o mejor que yo. No en vano había llenado una gruesa carpeta con los prosaicos incidentes de mi historia médica. Después del habitual examen general, me dijo que mi estado de salud era envidiable y que mi condición se debía a lo que dio en llamar síndrome del presente. Sonrió y me dijo que si quería una explicación del asunto no tenía más remedio que invitarle a almorzar. En el trayecto al restaurante no hizo otra cosa que hacer resaltar el ambiente que nos rodeaba. Fíjate en esa moto. ¿Qué te parece aquel camión? ¿Cuál sería la forma más esquemática de representar a un fiscal de tránsito? ¿Oyes las campanas de la catedral? Después fue el zumbido del aire acondicionado, el ruido de los platos, los cubiertos, hasta culminar en nuestras propias voces. Esta es la tarjeta de presentación de nuestro tiempo, me dijo, el ruido. Estamos inmersos en un mundo de ruido creciente que nos ataca por todos los flancos incesantemente y a distintos niveles. Esto no puede dejar de tener sus consecuencias. Saber que mi malestar se debía más a los efectos del ruido en el aeropuerto que a la ausencia de mis hijos despojó de poesía su partida. La exposición temporal a esa forma de energía que son las ondas sonoras a tan alto volumen, en mi caso, no iría más allá de un malestar pasajero. Para mí, que habitualmente permanezco en el mundo tranquilo y apacible de mi biblioteca, esa experiencia había sido molesta, pero sin consecuencias. No ocurre lo mismo con la mayoría de nosotros. En la calle, en el trabajo y hasta en el hogar, la presencia del ruido atenta contra nuestra salud física y mental. Decidí estudiar el asunto con detenimiento. Si el ruido es capaz de afectar nuestra psiquis,
¿cuántos de los problemas cotidianos de mayor o menor gravedad que se presentan en el trato social no serán consecuencia de esa presencia indeseable? Ahora tenía sentido la actitud casi histérica de la señora del piso 8 cuando el otro día me conminaba a acompañarla a la jefatura para presentar denuncia contra nuestra juvenil vecina del 9º y de esta forma hacer que se respetara la ordenanza municipal contra ruidos molestos. La tortura disco. Y que me perdonen los fanáticos de la Summer. Golpeaba con furia de bombo el piso de la joven, que es el techo de la no tan joven, amenazando con crear una catástrofe generacional. Y es que 130 decibeles de guitarra eléctrica, platillos y tacones solo los pueden tolerar aquellos que se embriagan con este ritmo. Invité a mi vecina a tomar una taza de té. La infusión y un poco de charla seguramente calmarían su estado de ánimo. Tal vez, si razonábamos un poco sobre este problema del ruido, daríamos tiempo a que nuestra común vecina dejara de producirlo. Le comenté que el sonido podía ser definido como una forma particular de energía que bajo determinadas condiciones de frecuencia e intensidad de vibración es susceptible de ser captada por el sistema auditivo. Además, según sea su rango físico y su nivel, puede resultarnos particularmente desagradable o agradable. Visto desde este punto, el sonido de aquel tocadiscos para su dueña, evidentemente era música, pero para mi atormentada amiga era simplemente ruido molesto. Lo notable acerca de la intensidad del sonido es su amplio margen. Un susurro muy bajo de la voz humana tiene una intensidad de volumen equivalente solo a 1/1000ª de vatio, mientras que un motor de jet puede equivaler a 10 millones de vatios. Estas cifras tan altas y distantes unas de otras presentan un problema práctico difícil de manejar. Afortunadamente, tenemos el auxilio de la matemática. Como lo sabe cualquier estudiante de bachillerato, un número de base 10 es sencillamente el número de veces que 10 es multiplicado por sí mismo para dar el número en cuestión. Así, 10 tiene un 0 y por consiguiente logaritmo de 10 es igual a 1. 100 tiene 2 ceros, de modo que logaritmo de 100 es igual a 2, y así sucesivamente. De esta forma, se creó una nueva unidad de medición de intensidad sonora llamada el decibel, de deci, que significa 10, o sea, una referencia a la base de los logaritmos comunes, y Bell, de Alexander Graham Bell, el mismo que inventó el teléfono. Mi amiga prestó cortés atención a estas explicaciones y al final me manifestó con ironía que probablemente la niña del 8 sería tan buena estudiante que no le bastaba la teoría, sino que insistía en hacer una demostración práctica de sus conocimientos sobre el decibel, para calamidad de todos. La música de Brahms, Beethoven, Tchaikovsky y Mozart, me gusta escucharla a nivel moderado. Si se trata de Bach, el asunto cambia. Nada me produce más emoción que disfrutar una fuga a un volumen capaz no solo de hacerme oír, sino sentir las transiciones sucesivas entre graves y agudos, fortes y pianísimos, en un órgano de iglesia bien ejecutado. Lo mismo me ocurre con nuestra música folclórica. Nuestra amplia variedad de tambores, los arpegios del arpa o una bandola bien punteada
los disfruto a elevado volumen. Saber ahora que el sonido a 95 decibeles, por ejemplo, es capaz de reducir mi capacidad auditiva en 15 decibeles cada 10 años, me produce desazón. Caigo en cuenta ahora de que he criticado a otros cuando yo también he cometido el mismo error. Me impondré la obligación de oír la música a volumen moderado. El asunto este del ruido ha ocupado mi tiempo estas últimas semanas. Tengo por norma agotar los temas cuando me interesan, y este no es solo problema mío, sino que nos incumbe a todos. En muchos aspectos el modernismo, el progreso tecnológico y los aportes de la industria, contradictoriamente, en vez de proporcionarnos mayor confort, nos agreden. Si a esto añadimos la falta de autoridad para hacer cumplir los reglamentos en todas sus partes y ciertas imprecisiones de una legislación poco exhaustiva, las cosas empeoran. Me armé de un pequeño grabador a pilas y tomé referencias de los sonidos de la calle, a fin de cotejarlos con mis recientes conocimientos sobre el decibel. Increíble. A este paso, y según lo demuestra una tabla comparativa que obtuve, el estruendo de nuestra vida cotidiana nos conduce irremisiblemente hacia una pérdida grave del sentido del oído y en muchos casos a la sordera total. Imaginativamente especulé sobre la posibilidad de un mundo futuro habitado por sordos. El estruendo de una moto al acelerar a nuestro lado, la legión de gandolas, camiones, taxis, autos particulares, una corneta aquí, un pito allá, una ambulancia aullándonos su angustia, la campana de bomberos impacientes, todo perfectamente ubicado dentro de la mecánica que mueve nuestra sociedad, cumpliendo una función necesaria, paradójicamente es también una amenaza. La exposición continua a ruidos persistentes y elevados dentro de algunas industrias puede estar causando estragos en la audición de muchos obreros si no se toman medidas preventivas. Esto parece exagerado y demasiado dramático. No obstante, aquí están las pruebas. Los primeros efectos, dice, son reacciones de ansiedad y tensión, o en casos extremos, de miedo. Estas reacciones suelen acompañar un cambio en el contenido de hormonas en la sangre, lo que a su vez produce cambios en el organismo, tales como palpitaciones, constricción de los vasos sanguíneos, espasmos digestivos y dilatación de la pupila. Estoy seguro de que si esto se le dice a la gente, la primera reacción será de escepticismo. Y es que los efectos emocionales sobre las personas son difíciles de medir.
No obstante, sabemos que la eficiencia del trabajador disminuye al aumentar el sonido. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? En nuestro mundo de ondas, las del ruido son inevitables. ¿Retroceder a una civilización primitiva como la de alguna aldea africana donde los ancianos escuchan mejor que nuestros jóvenes citadinos? No. La voluntad y el intelecto del hombre le impulsan hacia adelante. La solución no puede estar entonces en una involución, sino en el desarrollo de defensas ante un monstruo que nosotros mismos hemos creado. Podemos diseñar sistemas de silenciadores más eficientes y vigilar que las leyes que promulgan su uso en los vehículos se cumplan rigurosamente. Igualmente en las fábricas, comercios, residencias. Podemos inventar máquinas más silenciosas e implementar sistemas de trabajo que reduzcan la exposición de los trabajadores al ruido. Si estamos alerta contra este peligro, es más probable que podamos prevenirlo. Este par de tapones formará parte de mi indumentaria, para cuando sea necesario. El asunto radica en una toma de conciencia, como en todas las demás cosas. Definitivamente he envejecido. Soy extemporáneo. Me he quedado rezagado en los años de la pajilla y el brodequín. En aquellas noches serenas de luz de luna, destinadas a cautivar el corazón de la amada rasgando suavemente la guitarra, mientras la voz melancólica se elevaba en la noche hasta el balcón de suspiros. De luz de luna, quiero contar las estrellas, una por una, porque tú eres mi vida, yo tu lucero, y si tú no me quieres, yo por ti muero, yo por ti muero. Al día siguiente, los comentarios de las vecinas, que a su vez habían disfrutado las tonadas, entre risitas y guiños, podían juzgar el timbre, la interpretación, el repertorio, pero nadie protestaba por el volumen, nadie se quejaba. ¿Han tratado ustedes de imaginar la que se armaría en una serenata rock? Definitivamente aquello ya se fue, y está bien que así sea. Los tiempos cambian y cada uno trae sus propias peculiaridades. De lo que no estoy seguro es de si sabemos ir al paso de las transformaciones cada vez más violentas que nuestro desarrollo genera. Pensar que en este siglo nada más el hombre ha producido mayores bienes que en toda la historia de la humanidad junta.
Allí tenemos los trenes de alta velocidad, los viajes a la Luna, los medios de transporte con todas sus manifestaciones, la energía atómica, la industria en general. En solo 50 años pasamos del carruaje al avión supersónico y de una vida campestre y apacible al estruendo de la metrópoli de hoy. En toda esta evolución, el ruido ha sido una de las formas de contaminación más resaltantes y como una bomba de tiempo nos acompaña.